Muy buenos días a todos y todas. Buenos días a los compañeros de la mesa, a los compañeros expresidentes, a los senadores, representantes a la Cámara, a los compañeros y compañeras docentes, a los compañeros del movimiento sindical aquí presente en sus diversas expresiones, a los compañeros del Comité Ejecutivo de FECODE y a los compañeros y compañeras dirigentes sindicales de todo el país. La financiación de la educación pública, un compromiso inaplazable como la garantía de una vida humana digna para todos y todas. Este Foro Nacional por la Financiación de la Educación Pública y la reforma al Sistema General de Participaciones es producto de la lucha y de una lucha histórica por la defensa de la educación pública, de una lucha que tuvo como testigo a todo el país y que el pueblo colombiano apoyó con ahínco, con determinación y sin dilaciones, y lo apoyó por la justeza y por su carácter. Es un acto de justicia luchar por una mejor educación, y eso incluye una lucha compartida por los recursos públicos para la educación. Por eso, esa lucha continúa hoy en este foro, como lo anunciamos en uno de nuestros comunicados a la sociedad colombiana. La financiación de la educación pública es un compromiso inaplazable, y para lograr ese compromiso sabemos que debemos juntar esfuerzos. Esta es una lucha pública y política y colectiva para derrotar la caótica realidad del Sistema General de Participaciones y muy en particular lo que ha ocurrido hasta el presente y las intenciones nefastas por desmejorar cada vez más los derechos básicos de la ciudadanía. Es fácil de poder demostrar esta tragedia nacional. Uno, a través de 2 reformas constitucionales que se han hecho a las transferencias territoriales en los últimos 15 años, se le ha sustraído cerca de 138 billones de pesos a la financiación de la educación pública, la salud, el agua potable, el saneamiento básico, entre otros sectores. De esos 77.5 billones de pesos debieron haber ingresado al sector educativo para la carrera de los rezagos históricos que han venido acumulando las escuelas como resultado de décadas de no haber decidido los recursos suficientes. 2. Los rezagos en términos de financiación de la educación se puede resumir en 5 principales brechas que es necesario cerrar en estos años venideros. Primero, la brecha de acceso a la escuela pública, y que hoy deja por fuera a toda atención educativa cerca de 1.450.000 niños y niñas de 5 a 16 años y a 3.200.000 niños y niñas que si se tiene en cuenta el grupo etario de 3 a 16 años, sin contar con casi 1.400.000 estudiantes de estratos bajos que hoy pagan la educación en colegios privados, pobres para pobres. 2. La brecha de canasta educativa, que según los estudios disponibles se encuentra entre el 58 y el 69% del costo por estudiante necesario para garantizar los mínimos de un proceso educativo aceptable. El Estado solo transfiere por capitación del Sistema General de Participaciones entre el 30 y el 40% del costo real de la canasta educativa. Tercero, la brecha entre los recursos necesarios para ampliar la jornada hasta contar con una verdadera jornada única bajo condiciones adecuadas de aplicación. Cuarta brecha, el deterioro de la infraestructura escolar que tiene, según las pocas cifras disponibles, una parte considerable de las escuelas en condiciones de deterioro importante e insuficiencia de instalaciones vitales para la cantidad de estudiantes que atiende. La quinta brecha, en torno a la ratio de los estudiantes por docente, directivo docente y docentes de apoyo, que hoy obliga a tener en promedio en zonas urbanas tamaño de clases equivalente a 43 estudiantes y en zonas rurales de 32 estudiantes, cuando el promedio de la OCDE está en 21 estudiantes por salón de clase. Tercero, la superación de esta brecha, resultado del histórico déficit de los recursos del Sistema General de Participaciones a través de 2 reformas constitucionales, la del 2001 y la del 2017, solo será posible a través de una reforma constitucional de los artículos 356 y 357 que les garantice nuevamente a las entidades territoriales los recursos necesarios para poder hacer frente
a las competencias crecientes que les han descentralizado del orden constitucional colombiano: educación, salud, agua potable, saneamiento básico y propósito general. Cuarta, la reforma constitucional debe garantizar un aumento de cerca de 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto adicional en la partida del Sistema General de Participaciones para Educación, agregados de manera progresiva durante los próximos 10 años para iniciar la superación paulatina de las brechas señaladas. Dichas brechas son cuantificables y ya existen estudios que pueden ayudar a establecer las necesidades de recursos y el ritmo de asignación necesaria para cerrar las brechas de la financiación en la educación preescolar a media. Quinto, ponerle fin de manera definitiva a esa sustracción masiva de los recursos para las entidades territoriales y la educación pública y transformar profundamente el Sistema General de Participaciones para garantizar su crecimiento progresivo hasta honrar el acuerdo constitucional descentralizador de 1991, implica construir un amplio movimiento social que involucre a parlamentarios, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, intelectuales, académicos, sectores sociales, centrales y sindicatos en la lucha por la financiación plena de la realización del derecho a la educación en Colombia. Esta es una lucha contra las políticas de ajuste fiscal y la privatización. Es una lucha que hace unos meses atrás nos tenía en las calles y que hoy tienen en las calles a los estudiantes de las universidades públicas que se aferran a defender la democratización del conocimiento como un patrimonio social indispensable para superar la injusticia de nuestra sociedad. Es una lucha que se expresó la semana pasada en todo el continente latinoamericano, manifestándose por la defensa de la educación pública gratuita, laica y emancipadora en el contexto de la conmemoración del natalicio de Paulo Freire, haciendo honor a su legado pedagógico de formación y lucha. Esta lucha, este foro, son por los recursos para la educación, por un compromiso por más y mejores recursos, y en esa medida es una lucha involucrada y comprometida con la defensa de lo público, pues una de las mejores condiciones de financiación de la educación son la base central para la defensa de lo público. Así suene redundante, lo público de la educación pública se define desde la estructura de la financiación. Es una lucha que no ha cesado, que se renueva y continúa con las deliberaciones que haremos. Es la estructura de financiación de la educación, la condición de posibilidad para garantizar una educación pública asumida como derecho, involucrada con el mejoramiento en el conocimiento, la calidad en la formación y el progreso en la vida ciudadana y democrática de una nación. La democratización del conocimiento debe ser una prioridad de una sociedad que aspire a vivir en paz y superar traumas sociales e injusticias históricas causadas por las desigualdades en el acceso al conocimiento y también a la riqueza, y eso implica este compromiso que hoy estamos renovando. Este foro es para encauzar ese compromiso, es un foro para que juntos encontremos los derroteros y tejamos los caminos que hagan posible la esperanza de la lucha por una educación mejor, y eso exige que nos comprometamos a fondo en la reforma del Sistema General de Participaciones, una reforma que será la columna vertebral de la financiación de la educación, de su carácter público y de su papel en la construcción de democracia, sociedad, paz y justicia. Este es un compromiso histórico para superar la década de rezago con la educación pública, rezago que en los últimos 20 años deja una deuda cercana a los 74 billones de pesos de los 138 que dejó de recibir el Sistema General de Participaciones. Como todos sabemos, el Sistema General de Participaciones fue creado en la reforma constitucional del 2001 y sin embargo vale la pena recalcar que se creó como un mecanismo transitorio que luego fue prolongado en el 2007 y que se supone que era de transitoriedad y terminaba en el 2016. Sin embargo, el Departamento Nacional de Planeación ya montó una estrategia para que la actual estructura del Sistema General de Participaciones se mantenga hasta el 2019. Entonces aparece el peligro de volverse permanente. El glorioso paro del magisterio colombiano consiguió ponerle fin
a esta transitoriedad. Ya el gobierno no puede valerse de más artimañas para prolongar indefinidamente lo que es transitorio. El paro puso al país en vilo y le mostró la imperiosa necesidad de acabar con esta transitoriedad, y hoy estamos en las puertas de un diálogo amplio y social para ver qué mecanismos encontramos para ponerle fin a esa transitoriedad, y lo más importante, cómo le ponemos fin a esas políticas de desdén, indiferencia y mezquindad que han pretendido perturbarse y además menospreciar el valor de la educación y su aporte a la sociedad. Como decíamos en el comunicado, la forma como se asigna el presupuesto para la financiación de la educación está regida por intereses mezquinos y evidencia a todas luces el nulo compromiso de los gobernantes con la educación pública. El proyecto de ley de presupuesto general de la Nación para el 2018, presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, revela un hecho preocupante. Los recursos para el Sistema General de Participación decrecen en términos reales un 2.4% frente a los recursos destinados en 2017, la peor situación desde la creación del Sistema General de Participación, mientras que el gasto en defensa y policía aumentan en un 3.1% a pesar de los procesos de paz en marcha. Esta situación es un ejemplo de la injusticia y el carácter precario con el que los gobernantes muestran su desprecio por la educación pública. En este contexto vale la pena preguntar al presidente Santos y su ministra de Educación qué nos dejarán, como pretenden que Colombia sea la más educada en el 2025 e ingrese a la OCDE con tan miserable realidad en la educación. Así las cosas, nuestro primer reto en la mesa de negociación es ponerle fin de manera definitiva a esa transitoriedad y, por supuesto, a esa mirada que desdeña la importancia de la educación para construir país. Pero adicionalmente, no se le puede poner fin de cualquier manera. Se debe buscar que la nueva reforma al Sistema General de Participaciones establezca mejores condiciones para el financiamiento de la educación, concebida como derecho, pensada integralmente para el bienestar de los estudiantes, con condiciones de infraestructura necesarias y suficientes y con permanentes procesos de mejoramiento profesional de los educadores, incluyendo mejores condiciones de trabajo, vida, salud, bienestar y formación. Esto es sumamente importante porque el rezago en la financiación ha traído pésimas consecuencias y una grave crisis que se acrecienta día tras día gracias a la reforma a las transferencias que se ha impuesto en el país en las 2 últimas décadas. La educación en Colombia ha retrocedido severamente en los últimos años. Es un retroceso que afecta estructuralmente el sistema educativo y su papel en la sociedad. Es un retroceso ocasionado arbitrariamente por políticas incoherentes con las necesidades reales de la población y del pueblo colombiano, diseñadas e implementadas en favor de los intereses mezquinos e inmediatos de los mercaderes de la educación. Por esta vía, el país avanza peligrosamente a un abismo social de efectos incalculables. Por ende, urge la lucha de resistencia y transformación de esas políticas. Son innumerables los aspectos que muestra esta crisis y que se hace notorio en el paulatino detrimento de los componentes materiales e inmateriales del sistema educativo, desde las plantas físicas hasta el currículo, y los docentes se han visto afectados por esta severa crisis. La reforma a las transferencias y esa mirada de desdén que se ha aplicado a todos los componentes del sistema educativo es una política que ha buscado incidir en las instituciones educativas, en la administración y gestión del sector, en las políticas y planes de organización y funcionamiento, las características del currículo y de los contenidos de la educación, los parámetros de evaluación, el papel de las tecnologías, la identidad y el estatus del profesor, lo que esperan de los estudiantes. Curiosamente, se ha hablado de calidad todo este tiempo, de calidad pero sin recursos. Se han elaborado un sinfín de parámetros que se esconden bajo las justificadas retóricas
que hablan de calidad, competitividad, competencia, capital humano y hasta de tipos de ciudadanía. Sin embargo, esa multitud de fórmulas, recetas y retórica indiscriminada pueden caracterizarse por precariedad y pobreza en directa correspondencia con la precariedad del gasto público en educación. Las políticas de ajuste fiscal cumplen su función en el deterioro de lo estatal. Por efecto de la reducción del gasto público se suprimen y precarizan las acciones del Estado. Las fallas del Estado favorecen las acciones de lo privado, pero se desconoce que éstas tienen origen en la precariedad e insuficiencia de los recursos públicos para atender las necesidades de lo social del sistema educativo. Las instituciones educativas tienen que competir con las privadas en condiciones desventajosas, pues las públicas no reciben recursos económicos por la aplicación de las políticas de ajuste fiscal y en cambio en abierta situación de injusticia las privadas se financian con recursos de lo público, lo que les brinda la oportunidad para estar en mejores condiciones de infraestructura, para crear la ilusión de que son mejores que las instituciones públicas. El deterioro de lo público se hace evidente en severas dificultades en las instituciones educativas, además de la insuficiencia de los recursos y de los materiales que allí se requieren. Hoy las plantas físicas se caen a pedazos, los estudiantes tienen que vivir sin baterías sanitarias, sin pupitres, sin materiales educativos y adicionalmente por la infame forma como se implementó la jornada escolar, los estudiantes tienen que permanecer sin una alimentación escolar que cuente con el suficiente contenido nutritivo que les permita esa larga estadía en las instituciones educativas de un modo digno. A raíz de los intentos de implementar el programa de jornada única, se han hecho visible la precariedad y el abandono físico en que se encuentran muchas instituciones educativas. En esas condiciones, lamentablemente, no se cuenta con datos seguros para calcular tantos años de abandono en infraestructura y demás condiciones materiales para garantizar espacios propicios para la formación en las instituciones educativas. Estas crisis también se ha extendido al currículo, a la carrera docente, a las condiciones de financiación de la educación, lo que atraviesa todo esto en la necesidad de establecer un replanteamiento. Las políticas de ajuste fiscal y de reducción del gasto público en educación han estado acompañadas por el afán privatizador y por la mercantilización. En esta circunstancia, el derecho a la educación se niega porque la privatización genera mecanismos de exclusión y de segmentación social y porque su práctica produce resultados sociales que acrecientan la desigualdad, la discriminación y la selección social dentro de la población. Como consecuencia, la mercantilización crea dos tipos de educación, una educación rica para ricos y otra educación pobre para pobres, en la cual, además de negar el derecho a la educación, las prácticas de privatización profundizan la desigualdad, desafortunadamente, en la realidad política de Colombia. Las resistencias en el gasto público en educación también profundizan el deterioro de las condiciones de la profesión docente y conlleva a la problematización del profesorado con un exagerado menoscabo de sus condiciones laborales y su salario por efecto de la aplicación de las políticas de ajuste fiscal. En el sector privado, en donde operan las distintas modalidades de intermediación y las perversas concesiones, constantemente se niegan los derechos laborales y profesionales y se acrecienta la máxima indiscriminación, explotación laboral de los docentes. La propuesta que hay no favorece las mejores y necesidades de la sociedad, sino que son imposiciones de la OCDE que plantea continuar con las mismas recetas y la misma precariedad. La OCDE reconoce la creciente necesidad de aumentar los recursos económicos para financiar la educación colombiana, pero sin afectar la política de ajuste fiscal. Al respecto señala que, comillas, necesitarán medidas adicionales para ampliar la base de financiación para la educación. Sin embargo, no hace ningún planteamiento para superar la política de ajuste fiscal. Por el contrario, enfatiza que se debe mantener el sistema general de participaciones y sus reglas
de reducción del gasto público en educación y lo justifica reiterando la retórica la retórica quejambrosa del gobierno, según el cual la calidad de los precios en hidrocarburos y minerales desafortunadamente afecta, según ellos, la realidad de las finanzas públicas. Por eso la OCDE, como si le diera palmaditas en la espalda al gobierno, sostiene que, en comillas, Colombia afronta múltiples necesidades de financiación en un momento de desaceleración del crecimiento económico. Otro aspecto a discutir en este punto es la idea que tiene el gobierno por la recomendación de la OCDE de tener alternativas de financiación. Estas alternativas son simplemente el incremento de los impuestos y la descarga de la responsabilidad financiera en los municipios. Muchas gracias. Todos sabemos que solamente 5 municipios en Colombia pueden asumir esas responsabilidades financieras. El resto de municipios del país no cuentan con las posibilidades alguna de recibir recursos y asumir responsabilidades en la financiación de la educación. Gracias. Los municipios están en quiebra, no pueden gravar con impuestos a sus habitantes porque las economías domésticas no están para eso. Son economías en las que es evidente la pobreza y que el cobro de impuestos a las poblaciones campesinas de nuestro país solo traería mucha más pobreza. A todo esto hay que encontrarle soluciones y el primer paso es transformar profundamente el sistema general de participaciones, garantizar su reforma en la perspectiva de mejorar el compromiso con la financiación de la educación, confrontar la privatización, defender lo público y garantizarla como derecho. Aunque nos refiramos a educación, la reforma al sistema general de participaciones tiene connotaciones en los otros campos en los que se aplica este sistema, que son salud, educación, agua potable, saneamiento básico y propósito general. Así, estamos comprometidos en una discusión bien importante para el país, en especial para la población más pobre, que son los que padecen los problemas de la salud, de la educación, del agua potable y del saneamiento básico. Así como ayer se movilizaban estudiantes por la defensa de la educación pública superior, hoy las comunidades del sur de Bogotá se movilizan por el medio ambiente y los trabajadores de Avianca porque mantengan sus condiciones y porque se respete los derechos de sindicalización y desde luego de negociación colectiva, y por una solución a los problemas socioambientales. Tenemos que trabajar no solo en este foro, sino en todo el panorama nacional. Saludamos estas justas luchas y señalamos que tienen mucho que ver con la nuestra. Salud, educación, medio ambiente tienen una causa común en esta forma al sistema general de participaciones, el cual debe tener profundas reformas constitucionales. El tema debe ser visto como un asunto estructural del Estado que afecta al magisterio como al resto de la sociedad. Por ello es un asunto que podría convocarnos a todos y todas en defensa de la salud, de la educación y del medio ambiente como derechos fundamentales y de ninguna manera como una mercancía. En el fondo, todo lo dicho impone una afirmación: no existe democracia política si no hay un mínimo de democracia económica, y un mínimo de democracia económica impone un orden de cosas en el que todos y todas encuentren satisfacción a sus necesidades fundamentales. Por lo anterior, considero y considera el Comité Ejecutivo de FECODE y los maestros de Colombia que en este tiempo debemos encontrar y concertarnos en esfuerzos en la consulta y construcción de criterios con departamentos y municipios, con las comunidades y con los sectores sociales de salud y del medio ambiente para modificar o sustituir el sistema general de participaciones de tal forma que la herramienta legal quede vigente, sea adecuada y suficiente para mantener cabalmente las necesidades de las poblaciones municipales y departamentales en materia de educación y de salud y de agua potable y saneamiento básico.
La pelea por el Sistema General de Participaciones que FECODE supo adelantar con arrojo es una pelea con un gran potencial pedagógico. Ella da oportunidad para un proceso de organización y movilización de la comunidad en defensa de sus derechos. En ese sentido, podría sugerirse a los maestros plantearnos como otros líderes comunitarios para repensar la reorganización y reconceptualización de los contenidos del aprendizaje que vaya permitiendo destapar los encubrimientos que operan en el currículo formal para que tanto docentes como educandos nos hagamos conscientes de su propia realidad y podamos llegar a actuar en consecuencia. Así, además de este foro, debemos pensarnos y organizarnos en muchos más espacios sociales y políticos que seamos capaces de convocar por la educación pública, la salud, el agua potable, el saneamiento básico en medio del ambiente de este foro que debe replicarse en las diferentes regiones para poder confrontar la política nefasta del gobierno. Una conclusión adicional tiene que ver efectivamente sobre la educación superior, que hoy se moviliza también por los recursos para las universidades públicas. En educación superior, si bien no se financia a través del Sistema General de Participaciones, también ha sufrido la sustracción de recursos importantes a través del traslado de los subsidios a la demanda y a la oferta al sector privado, dándole prioridad a la asignación de cupos a través de la mercantilización de la educación superior y dejando en una situación financiera crítica a las universidades públicas en todo el país. Las universidades estatales han hecho un esfuerzo enorme para financiarse de sus propios recursos, pero la situación se ha tornado insostenible toda vez que los recursos transferidos por las partidas del presupuesto nacional ya no alcanzan ni siquiera para cubrir los gastos de la nómina docente. La Ley 30 de 1992 condenó a las universidades públicas a el desfinanciamiento estructural por diversas razones, pero en especial porque por su propia naturaleza el índice de costo de las universidades crece mucho más rápido que el IPC. Por ello, tanto la ampliación de cobertura como la cualificación de los procesos de formación, extensión e investigación han tenido que financiarse a través de la venta de servicios, lo que también ha implicado la profundización de lógicas privatizadoras al interior de la universidad pública. No es posible seguir utilizando los recursos públicos para financiar a las bayonetas. No es posible mantener esta realidad en las universidades y la sociedad tiene una responsabilidad de levantarnos. Llamamos a todas y todos los parlamentarios, sin distingo de ninguna naturaleza, a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, intelectuales, académicos, sectores sociales, a las centrales y sindicatos y organizaciones para trabajar hacia un propósito, la necesidad de consensuar y aprobar una reforma constitucional que permita el fortalecimiento de la financiación de la educación pública. Debemos confluir en un amplio movimiento social para la financiación plena del Sistema General de Participaciones, para garantizar el derecho a la educación en Colombia y por la conquista digna de la salud y del medio ambiente. Es una responsabilidad histórica con los recursos para la educación y con la defensa de la salud, la educación y el medio ambiente como patrimonio de lo público. ¡Viva la defensa de la educación pública! ¡Viva la defensa de la salud pública! ¡Viva la defensa del medio ambiente! ¡Viva la lucha social! ¡Vivan los maestros de Colombia! Muchas gracias.